Jamás imaginé que una aplicación de transporte se convertiría en la prueba de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. No fue un mensaje de texto sospechoso, ni una mancha de labial en su camisa, ni siquiera el clásico perfume de otra mujer. Fue algo mucho más sutil, más tecnológico, más propio de nuestro tiempo, un historial de viajes. Todo empezó una noche cualquiera. Mi celular, como de costumbre, se había quedado sin batería. Tenía que pedir un auto para salir a cenar con mis amigas. Le pedí su teléfono a mi esposo, algo que habíamos hecho cientos de veces, sin ningún problema. Abrí la aplicación de transporte, esa que todos usamos, y mientras esperaba que el GPS ubicara mi posición, mis ojos se desviaron hacia el historial de viajes recientes. Al principio, no le di importancia. Solo eran direcciones, calles, números. Pero entonces, un patrón comenzó a emerger. Una dirección en particular se repetía con una frecuencia alarmante. Misma dirección, mismo barrio, siempre a altas horas de la noche. Justo en los días que él decía tener que quedarse hasta tarde en la oficina, por alguna reunión urgente, o un proyecto que no podía esperar. El corazón empezó a latirme un poco más rápido. Conocía su ruta al trabajo. Sabía dónde quedaban las oficinas de sus clientes más importantes, y esa dirección no encajaba en ninguna de sus rutinas conocidas. Era un barrio residencial, tranquilo, un lugar al que no tenía ninguna razón aparente para ir, y menos con tanta insistencia y siempre a la misma hora. Una pequeña voz en mi cabeza empezó a susurrar preguntas que no quería escuchar. Traté de ignorarla, de decirme a mí misma que estaba siendo paranoica, que seguro había una explicación lógica para todo. Esa noche, cuando volvió a casa, decidí preguntarle, pero de una forma casual, casi como una broma para no levantar sospechas, y, sobre todo, para no parecer la esposa celosa y controladora que tanto detestaba ser. Mientras él dejaba sus cosas, le dije con una sonrisa ligera: «Oye, amor, qué curioso. Hoy que usé tu celular para pedir un auto, vi una dirección que se repite un montón en tu historial. ¿Tienes un cliente nuevo por esa zona?». Su reacción fue inmediata y reveladora. No fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. Se puso visiblemente nervioso. Sus hombros se tensaron y evitó mi mirada. Tartamudeó una respuesta rápida y poco convincente. «Eso, nada, es por trabajo, ya sabes, cosas del día a día, reuniones que salen de la nada». La respuesta era vaga, vacía. Pero fue su lenguaje corporal lo que me gritó que algo andaba muy mal. La mente, en esos momentos, quiere creer. Busca cualquier excusa para mantener la paz, para no romper la burbuja de normalidad. Pero el cuerpo es más sabio. No miente. Mi estómago se revolvió. Sentí un frío que me recorrió la espalda. Mi intuición, esa que tantas veces había ignorado, me estaba gritando. Los días que siguieron fueron una tortura silenciosa. La duda se instaló en mi mente como un parásito, alimentándose de cada pequeño gesto, de cada llamada que contestaba en voz baja, de cada vez que decía: «Hoy me quedo hasta tarde». La confianza, ese pilar fundamental sobre el que habíamos construido nuestra vida juntos, se estaba desmoronando ladrillo a ladrillo, y yo era la única espectadora de esa demolición silenciosa. Empecé a sentirme como una detective en mi propia casa, observando cada movimiento, analizando cada palabra, buscando una prueba que confirmara o negara mis sospechas. Me sentía culpable por dudar, pero al mismo tiempo sentía una necesidad imperiosa de saber la verdad, por dolorosa que fuera. La curiosidad, o quizás la desesperación, me llevó a hacer algo que nunca pensé que haría. Empecé a revisar su celular cuando él se duchaba o cuando dormía. Me sentía terrible, como si estuviera traicionando su confianza, pero la necesidad de saber era más fuerte. Cada vez que abría esa aplicación de transporte, el patrón se confirmaba. La dirección seguía ahí, constante, como un recordatorio cruel de que algo estaba sucediendo a mis espaldas. Lunes, 10 de la noche. Miércoles, 11:30. Jueves,
casi la 1 de la madrugada. Siempre la misma casa, siempre la misma excusa. A mucho trabajo. Comencé a investigar esa dirección en internet. Google Maps me mostró una casa normal, con un jardín cuidado y ventanas que parecían mirar a la calle con indiferencia. ¿Quién vivía ahí? ¿Una amiga? ¿Una colega? ¿Una completa desconocida? Las posibilidades eran infinitas, y cada una más dolorosa que la anterior. Me imaginaba escenarios, conversaciones, momentos. Me estaba volviendo loca, atrapada en un laberinto de suposiciones y miedos. Mi ansiedad estaba por las nubes. Apenas podía dormir. La comida me sabía a nada, y en el trabajo me costaba concentrarme. Estaba viviendo una doble vida por fuera. La esposa comprensiva que apoyaba a su marido trabajador. Por dentro, una mujer consumida por la sospecha y el dolor. Una noche, la situación dio un giro inesperado. Estaba en una reunión familiar y, de nuevo, me quedé sin batería. Le pedí el celular a mi primo para pedir un auto. Cuando llegó el conductor, un hombre amable de unos 50 años, empezamos a conversar de cosas triviales para romper el hielo. Hablamos del tráfico, del clima, de lo tarde que era. De repente, al pasar por una avenida principal, el conductor señaló una calle y comentó, como quien cuenta una anécdota más de su día: qué curioso, siempre que paso por aquí, me acuerdo de un cliente frecuente que tengo, un tipo muy elegante, siempre con traje. Lo recojo de su oficina como 3 veces por semana, siempre a la misma hora. Por la noche, sentí un escalofrío. Mi corazón se detuvo por un segundo. Le pregunté, tratando de que mi voz sonara casual, ¿sí? ¿Y a dónde lo lleva siempre? El conductor, sin sospechar nada, continuó su relato. Siempre va a la misma dirección, por el barrio de las Acacias. Es curioso, porque siempre me dice lo mismo. Como una broma, no le vaya a decir a mi esposa que estuve aquí. Dígale que estuve trabajando hasta tarde en la oficina. Se ríe, pero yo no sé. A mí me parece que la broma no es tan broma. Y entonces me dijo la dirección exacta. Era ella, la misma dirección que había estado viendo en el historial de mi esposo durante semanas. En ese instante, el mundo se detuvo. El ruido del tráfico desapareció. Las luces de la ciudad se volvieron borrosas. Solo escuchaba las palabras del conductor, repitiéndose en mi cabeza, una y otra vez. Él llevaba al mismo hombre, a la misma zona, a la misma hora, y ese hombre siempre decía la misma frase que mi esposo usaba conmigo. Ya no había duda, ya no había espacio para la paranoia, ni para la autocompasión. La loca no era yo. La historia rara, la mentira, era la suya. Todo encajó como un rompecabezas macabro. La ansiedad que había sentido, el nerviosismo de él, las excusas vagas, todo tenía sentido. Fue un momento de claridad brutal y devastadora. Por un lado, sentí un alivio terrible al confirmar que mi intuición no me había fallado. Por otro, el dolor de la traición me golpeó con la fuerza de un huracán. Le di las gracias al conductor, pagué el viaje y me bajé del auto. Me quedé parada en la acera, frente a mi casa, la casa que habíamos construido juntos, que ahora se sentía como un escenario de cartón. Las luces estaban encendidas. Él estaba adentro, seguramente viendo televisión, esperando a que yo llegara, ajeno a que su mundo de mentiras acababa de derrumbarse por completo. En ese momento, tuve que tomar una decisión. Podía entrar, fingir que no sabía nada, y seguir viviendo en esa mentira cómoda, pero destructiva. O podía enfrentar la verdad, con todo el dolor y el caos que eso implicaría. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, pero también sabía que merecía la verdad. Merecía vivir una vida sin engaños. Respiré hondo, junté toda la fuerza que me quedaba y metí la llave en la cerradura. La puerta se abrió y allí estaba él, sonriéndome desde el sofá. «¿Qué tal tu noche, amor?», me preguntó, y yo supe
que mi respuesta cambiaría nuestras vidas para siempre. Si esta historia te ha impactado y quieres saber qué pasó después, cómo lo enfrenté y cuál fue el desenlace de esta traición descubierta por una simple aplicación, suscríbete al canal y activa las notificaciones. En el próximo video te contaré todos los detalles de esa conversación y las decisiones que tuve que tomar. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos muy pronto.